14. Antes de que oscurezca. Juan y Macrina cayeron en un patrón, no se imaginaban cuán dañino habría de ser. Macrina era tranquila y reflexiva, el tipo de persona que prefiere reclinarse en un sillón y leer un buen libro que salir por la noche. El padre de Macrina era un profesor de historia en una universidad importante y su madre una ama de casa que se había concentrado en sus hijos. Macrina había crecido en una casa donde había una grata regularidad. Las fiestas siempre se celebraban de la misma manera, y cada verano la familia se pasaba una semana en la misma casa al lado de un lago. Desde párvulos hasta que se graduó de la escuela secundaria, ella tuvo el mismo grupo de amigos y fue con muchos de ellos a la universidad local donde su padre enseñaba. Nada había cambiado mucho en su vida, y a ella le gustaba eso. Juan fue criado en ciudades grandes. Su padre era un poderoso abogado que había ascendido de la industria de la comida hacia el éxito grande. Juan vivió en Los Ángeles, en Dallas y finalmente en la ciudad de Nueva York. Él era un muchacho de ciudades grandes. Le encantaban el panorama, el ruido y el caos de la ciudad y no le temía a los cambios, de hecho, le gustaban. Le encantaban los lugares nuevos con todos sus desafíos, y no tenía temor de hacer cosas que no hubiese hecho nunca antes. Fue así que arribó a una universidad importante en un pueblo relativamente pequeño. Nunca había vivido en un pueblo pequeño y le gustaba el hecho de que la universidad era el centro de todo lo que sucedía allí. Cuando se graduó de la escuela superior, Juan estaba listo para algo nuevo, y se propuso permanecer allí hasta que dejara de ser nuevo. La familia de Macrina era tranquila y cuidadosa. No había mucho tumulto en su casa, aun cuando estuviesen celebrando algo. La televisión se usaba mayormente para las noticias y la música que se tocaba era usualmente música clásica. Los padres de Macrina eran cuidadosos financieramente también, como resultado de criar 4 hijos con el salario de un profesor. Ellos vivieron en la misma casa por 35 años, haciendo adiciones cada 10 años después de haber comprado la casa. Nunca compraron un carro nuevo y amueblaban su casa muy modestamente. La familia de Juan vivió en una sucesión de casas cada vez más grandes. No pasó mucho tiempo para que en la carrera del padre de Juan el dinero dejara de ser un problema, de modo que pudieron comenzar a comprar y a hacer cosas caras. A Juan le regalaron un carro cuando cumplió 16 años y viajó a Europa en el verano después de graduarse de la secundaria. La familia de Juan se iba de vacaciones alrededor del mundo y parecían determinados a no ir 2 veces al mismo lugar cuando salían de viaje de placer. Era una familia a la que le gustaba la acción y las cosas emocionantes. En las noches su televisor siempre estaba encendido y siempre parecía haber música en la casa. Juan y Macrina se conocieron durante el segundo semestre de su segundo año. Estaba sentado uno frente al otro en un Starbucks. A Macrina la llamó la atención la infecciosa risa de Juan. Al poco rato ya estaban hablando y antes de que terminara su conversación se pusieron de acuerdo para juntarse de nuevo esa noche para un café. No fue amor a primera vista, pero casi. A Juan le gustaba cuán estable parecía ser Macrina. Nunca había conocido a una muchacha de su edad tan madura. Macrina proyectaba una tranquila confianza. No necesitaba euforia o drama en su vida. Parecía saber quién era y hacia dónde iba. Era una fuente de información sobre el pueblo y la universidad, hizo sentir a Juan como si siempre estuviese siendo guiado en recorrido turístico de primera. Y por encima de todo, Macrina era una cristiana comprometida. A Macrina le encantaba la forma en que Juan parecía vivir la vida al máximo. Era fantástico que él hubiese logrado que hiciera cosas que nunca había hecho. Amaba la risa de Juan y el hecho de que él la hacía reír más de lo que se había reído en toda su vida. Era una nueva y divertida experiencia estar con alguien que no necesitaba estar contando sus centavos. Macrina no podía creer cuando comenzaron a hablar de su fe esa primera noche. Realmente pensó que con este joven se había sacado el premio mayor de la universidad.
La graduación fue seguida rápidamente por una hermosa boda en la iglesia donde Macrina había crecido. Juan fue aceptado en la escuela de leyes en una gran ciudad, así que se fueron a vivir su vida juntos. Pero Macrina y Juan cayeron en un patrón, y no se imaginaban cuán dañino habría de ser. Había dos aspectos en ese patrón. Primero, ellos no se habían tomado el tiempo para reflexionar sobre cuán diferentes eran en personalidad, estilo de vida y madurez cristiana. Era casi como si no quisieran que nada arruinara el gozo que experimentaban en su relación. Pero una vez que estuvieron casados las cosas se volvieron pegajosas casi de inmediato. No pasó mucho tiempo antes de que la espontaneidad e impulsividad de Juan volviera un poco loca a Macrina. No había 2 días que parecieran iguales. Las noches casi siempre estaban llenas con alguna clase de actividad. Ella se sentía como si estuviese en una montaña rusa de la cual no podía bajarse. Y si intentaba cuestionar o debatir, Juan hacía muecas de disgusto. Juan comenzó a pensar que si volvía a ver a Macrina con otro libro en la mano, no lo soportaría. Le molestaba que ella fuera tan lenta y metódica. Le irritaba que se tardara tanto para tomar aún la más pequeña decisión. No podía soportar verla tratando de decidir qué ponerse cada vez que salían a algún lugar. Le enfermaba oírla decir que prefería quedarse en casa. Ya se había cansado de las veces que le repetía que estaba gastando demasiado dinero. Y simplemente no quería que le dijera tampoco lo ruidoso que era. Macrina y Juan estaban cansados de cómo ambos ponían a sus respectivas familias como el mejor ejemplo de cómo vivir la vida. Pero ellos nunca examinaron lo diferente que eran y cómo esas diferencias los tentaban a la crítica, el enojo y la amargura. Pero había un segundo aspecto en ese patrón: nunca hablaban sobre sus momentos de tensión y desacuerdo y raramente pedían perdón por las actitudes, palabras y acciones malas en las que caían durante sus argumentos o debates. Noche tras noche se iban tensos o enojados a la cama. Mañana tras mañana se levantaban en silencio, desmoralizados o un poco amargados. Día tras día revivían en su cabeza los eventos de las noches previas. Hubo muchas cenas cuando comían silenciosamente, rompiendo ese silencio solo con el sonido de los utensilios y los platos. A Juan comenzó a gustarle más estar fuera de casa que con ella, aunque al principio no se dio cuenta. Encontraba cualquier excusa para extender su día. Macrina comenzó a preguntarse si habría cometido un error, aunque no se daba cuenta de lo que se decía a sí misma. El hecho era que dos personas totalmente diferentes se habían casado y esas diferencias creaban dificultades casi todos los días. Pero en lugar de lidiar con las dificultades, hacían todo lo posible por tratar de negarlas y estaban pagando el precio. Ambos estaban desanimados y cada vez más amargados, y nada parecía mejorar. Pero en realidad los problemas de Macrina y Juan no se debían a sus diferencias. Sus problemas se debían a la manera en que lidiaban con sus diferencias. Habían establecido patrones de negación, de mala comunicación, de enojo y de falta de perdón, todos sin momentos decisivos de resolución. Sin saberlo estaban extirpando la vida de su matrimonio. Lidiando con la realidad. Entonces, ¿qué debes hacer cuando debes confrontar la diferente manera de pensar y responder a las situaciones de la vida diaria entre tu cónyuge y tú? Déjame sugerir algunos pasos hacia un patrón productivo que te ayude a fortalecer la unidad, el entendimiento y el amor en tu matrimonio cuando una y otra vez sea necesario que tú y tu esposa se reconcilien. 1. Enfrenten la realidad. Nunca se esfuercen por negar, rechazar o evitar la realidad. Simplemente no vas a poder lidiar con la realidad de manera que haya cambios si rehúsas enfrentar esa realidad. Sin embargo, temo que esto es exactamente lo que muchas parejas tratan de hacer. Se esfuerzan por convencerse que las cosas no están tan mal como parecen y que todo se va a arreglar o que solo es cuestión de darle tiempo a los problemas. Tal vez temen que si procuran arreglar las cosas más bien las van a empeorar. Pero la inacción es raramente un curso efectivo de acción que conduzca al cambio.
La realidad es algo que siempre debes de enfrentar. No debes tenerle miedo a la verdad. Aquí es donde la Escritura nos provee el modelo exacto que necesitamos. Cada día me siento agradecido por la manera en que la Biblia trata con la realidad. Por un lado es brutalmente honesta. Su nivel de honestidad nunca deja de asombrarme. La sangre y las entrañas de un mundo fragmentado lleno de gente defectuosa está en cada una de sus páginas. Algunas de sus historias te fuerzan a reconocer cuán oscuras y peligrosas pueden llegar a ser las cosas en este mundo caído. Hay pasajes que te requieren aceptar cosas sobre ti mismo que no intentarías negar. Por el otro lado, la Biblia es el libro más esperanzador y alentador que jamás pudieras leer. Su oferta de vida real y eterna se halla de alguna manera en cada página. La historia de la Biblia marcha toda hacia un final glorioso donde el pecado y la muerte morirán y las cosas serán restauradas por la eternidad. ¿Por qué tenemos estos temas en la Biblia? Porque Dios nos está invitando a entender que cuando ponemos nuestra confianza en Él, no tenemos que sacrificar la honestidad ni la esperanza. La honestidad de la Biblia no es suavizada por la esperanza, ni la esperanza es negada por su honestidad. Por ser Dios quien es y por la gracia que nos ha dado en Jesucristo, podemos enfrentar la realidad sin temor. Podemos mirar a la dificultad y no entrar en pánico. Ustedes pueden enfrentar sus diferencias con honestidad y esperanza aún en los días cuando esas diferencias parecen enormes y la unidad parece lejana. 2. Lidien honestamente con su enojo. Al igual que con la realidad, nunca funciona negar el enojo. Tú sabes cómo sucede. Notas que tu esposa está enojada porque hay más ruido de ollas y sartenes de lo normal mientras prepara la cena. Así que vas a la cocina y le preguntas si hay algún problema. Ella responde con un mordaz, ningún problema. Tú respondes, cariño, creo que estás enojada por algo. Entonces ella responde, no estoy enojada. Me fastidia que me acuses de estar enojada. Solo estoy tratando de arreglar la mesa para la cena. Me ayudaría si me dejas sola para que haga lo que debo hacer. Tú dices, creo que necesitamos hablar. Y ella replica, no querrás que hablemos ahora. Uno de los pasos más importantes en la resolución de las diferencias entre ustedes es admitir y reconocer las cosas que hay en el corazón. Tienen que admitir y confesar cuando están irritados, impacientes o enojados y necesitan reconocer las cosas erradas que han hecho o dicho en esos momentos. Siempre me asombra ver parejas que aconsejo que han tenido conflictos por sus diferencias por años y es en mi oficina donde por primera vez comienzan a admitir y a confesar su enojo. Si quieren lidiar con su enojo, tienen que estar dispuestos a pasar por alto las pequeñas diferencias. Ustedes no pueden vivir con otra persona y considerar igualmente importante cada diferencia y convertirla en un problema entre ustedes. Algunas diferencias no son importantes en lo absoluto. No es importante, por ejemplo, que tú y tu esposa no quieran comer siempre la misma comida o mirar la misma clase de película. No es importante si uno de ustedes es más elegante que el otro. Hay mucho espacio para esta clase de diferencias en un buen matrimonio. Cuando manejen sus diferencias deben priorizar las áreas donde debe haber alguna clase de unidad funcional con el fin de ayudarse. Por ejemplo, probablemente no es posible ni saludable que asistan a diferentes iglesias. No funcionaría que tuvieran diferentes maneras de criar a sus hijos. Tienen que ponerse de acuerdo en cómo van a tomar sus decisiones financieras y su uso diario del dinero. Estas cosas no pueden ni deben dejarlas pasar por alto, pero hay muchas otras áreas en su matrimonio donde podrían permitirle a sus diferencias tener un espacio para respirar. Hay una cosa final que es esencial que se propongan hacer. Ocúpense de su enojo antes de que oscurezca y se vayan a dormir. Fallar en esto fue un error fatal para Juan y Macrina. Dio lugar para que el enojo y el desaliento de ambos crecieran. Pablo nos da un maravilloso consejo práctico: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26-27.
Cada una de las tres directivas de estos versículos es útil. Primero, con la determinación de mantener las cuentas cortas y de lidiar con las cosas de manera humilde e inmediata, no se enojen, y si se enojan, no le den lugar al pecado. Hay muchas cosas implicadas en estas palabras, pero aquí hay una determinación que tienen que tomar. Cuando estén enojados, resistan ir hacia donde su enojo los conduce. En Jesús, ustedes tienen el poder de decir no al deseo de tolerar su enojo y dejar que les lleve a decir y a hacer cosas que no deberían. Cuando se dejan llevar, están complicando sus problemas, agregando una capa de dolor al dolor que ya está allí. Segundo, en el matrimonio es vital rehusar dejar que el sol caiga mientras todavía ustedes están enojados. No tengo palabras para decirles cuánta protección nos ha brindado este consejo bíblico a Luella y a mí. Nosotros nos propusimos desde el primer día no irnos a dormir enojados. A veces ha significado estar en la cama estirando los ojos, esperando que la otra persona sea la que pida perdón primero. Pero hemos sido protegidos manteniendo cuentas cortas y no dejando que los malos momentos se hagan más grandes. Pablo agrega una tercera cosa. Cuando hayan hecho algo pecaminoso a causa del enojo y hayan rehusado ocuparse de lo que han hecho antes de ir a la cama, le dan al diablo una oportunidad para hacer su escabroso trabajo de engaño y división. Es asombro cómo, si dejan que el dolor se quede allí largo tiempo, éste crecerá aunque no tenga ninguno otro problema. Así que mantener cuentas cortas ocupándose humilde e inmediatamente del enojo es una gran protección para cada uno de ustedes y para su matrimonio. 3. Comuníquense de manera saludable. Es triste lo que hemos hecho con el concepto de la comunicación saludable. Lo hemos reducido a una cuestión de palabras, es decir, lo entendemos como algo menos que rehusar el uso de cierto tipo de vocabulario. Pero la definición bíblica de comunicación saludable se enfoca no tanto a nuestro vocabulario como en las intenciones de nuestro corazón. Consideremos las palabras de Pablo nuevamente: ninguna palabra corrompida, no saludable, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. EF 4:29. La adición de la palabra, no saludable, es mía. Cada uno de nuestros matrimonios debería beneficiarse de un compromiso diario de hablarnos unos a otros de la manera saludable que Pablo sugiere en este pasaje. Cuando ustedes tengan que enfrentar sus diferencias y el dolor y la cólera que éstas les producen, es esencial que se comprometan a comunicarse de manera que refleje la medida bíblica de una comunicación saludable. Es posible que nunca levanten la voz, ni usen palabras vulgares o se insulten con expresiones groseras. Sin embargo, pueden ser arrogantes, rudos y renuentes al cambio, más preocupado por sus deseos que por las necesidades del otro. La comunicación saludable se enfoca y se orienta hacia la otra persona. Ella hace que hablen de manera considerada a su cónyuge y que digan solo lo que es útil para él o ella. ¿Cómo luce esto en la práctica? Pablo nos lo dice. Significa que procuras hablar con tu cónyuge de una manera edificante. Procuras dejar a tu cónyuge llena de esperanza, aliento y el sentimiento de que le amas. No quieres dejarla desanimada y desesperada. No quieres comunicarte de modo que estimules enojo o amargura en su corazón. No quieres decir nada que la haga dudar de Dios, de su presencia y de su ayuda. Significa que quieres hablar con tu cónyuge de acuerdo al momento. Si están en un lugar público o con un grupo de gente, no es sano que la envuelvas en una discusión sobre las diferencias entre ustedes. Tampoco es amoroso que si él está exhausto o perturbado lo fuerces a hablar sobre cuán irritada te sientes. Cuando no consideras el entorno que los rodea y le hablas a tu esposo de manera insensible o vergonzosa, no le hablas por consideración a él sino a ti. Le estás dando rienda suelta a tu enojo y no estás dispuesta a esperar un momento más apropiado para él y productivo para la relación entre ustedes. Lo último que Pablo expresa aquí es su definición máxima sobre la comunicación sana. Es hablar con gracia al que oye.
La conversación sana le regala a la persona la gracia del amor, la gracia de la esperanza, la gracia del ánimo, la gracia del perdón, la gracia de la sabiduría, la gracia de la paz, la gracia de la paciencia y la gracia de la fidelidad. Cuando hablas con esa clase de gracia te conviertes en una herramienta de gracia transformadora en las manos de un Redentor sabio, amoroso y poderoso, quien está obrando en tiempos de conflicto para cambiarte a ti, a tu cónyuge y a tu matrimonio. Él tiene una maravillosa habilidad para convertir las cosas malas en cosas hermosas. Piensa en la cruz, lo peor que ha sucedido jamás se convirtió en lo mejor que ha sucedido en la historia. Cuando funcionas como una herramienta de gracia, Dios puede hacer en ti, a través de ti y por ti cosas que jamás podrías haber logrado por ti mismo. Como ves, la esperanza de tu matrimonio no es tu habilidad de ganar un argumento o de forjar algún compromiso sentimental. No es convencer a tu cónyuge de que tu manera es la única y mejor manera de hacer las cosas. No es tu habilidad de tragarte el enojo y controlar tus palabras. No es actuar como si las cosas están bien cuando no lo están. No es agregarle amenazas a tus requerimientos hasta que el otro sucumba a tu poder. No. La esperanza de tu matrimonio no se encuentra en ti o en tu cónyuge sino en un único lugar, en la maravillosa gracia de un Señor siempre fiel y presente. Solamente Él es capaz de llevarte hacia donde debes ir para que experimentes lo que tu matrimonio debe ser. El problema por el que ustedes realmente necesitan ayuda no es tanto el de sus diferencias, sino el de cómo el pecado les hace enfrentar esas diferencias de manera que intensifica sus dificultades en lugar de solucionarlas. Esta es la razón por la que la gracia de Dios es la verdadera esperanza de su matrimonio. La gracia les ofrece todo lo que necesitan para decirle no al pecado y hacer lo que es sano, aun en los momentos en que estén enojados y desanimados. 4. Echen mano de sus recursos. Mientras enfrentan sus diferencias, es importante que recuerden que su matrimonio nunca fue diseñado para que exista en el aislamiento. Para que sea sano, su matrimonio necesita estar conectado a una comunidad más extensa que les ofrezca los recursos que no podrían obtener si tuvieran que arreglárselas por ustedes mismos. La comunidad que Dios ha diseñado para que les sirva de apoyo es la iglesia. Muy cerca de ustedes en el cuerpo de Cristo hay parejas que han pasado por lo que ustedes están pasando. Luella y yo nos preguntamos dónde estaríamos como matrimonio si no hubiésemos disfrutado el beneficio de la sabiduría de nuestros hermanos y hermanas que honestamente nos hablaron de sus conflictos y con gracia compartieron lo que Dios les había enseñado. También está el ministerio de enseñanza y predicación de la iglesia. Me asombra cuánta gente se me acerca, me envía correos electrónicos o mensajes de texto después de que predico para dejarme saber que lo que dije el domingo era exactamente lo que necesitaban oír. Muchos esposos y esposas me han preguntado después de un sermón si yo había hablado con su cónyuge o si tenía una cámara secreta en sus casas. Dios aplicará su palabra a la situación de ustedes de una manera tan específica que ningún predicador, ni aun en el mejor momento de la aplicación de sus sermones, podría hacerlo. Además están los sacramentos de la Iglesia que tan poderosamente les recuerdan quiénes son ustedes como hijos de Dios y los maravillosos regalos que poseen en virtud del cuerpo partido y la sangre derramada del Señor Jesucristo. Junto a esto está la alentadora y fortalecedora comunión de los grupos pequeños y la esperanza que se puede obtener de libros cristianos sólidos. Ustedes no están solos. Dios no es cruel e infiel para dejarlos sin los recursos para hacer lo que les ha llamado a hacer. 5. Resistan las mentiras del enemigo. Él susurrará dos mentiras mortales en sus oídos. La primera es, tú no tienes la culpa. Él tratará de convencerte de que estás bien, que no tienes necesidad de crecer y cambiar. Tratará de convencerte de que tus grandes problemas están afuera, no adentro de ti. Y si tiene éxito ya no te emocionará la ayuda que Dios te ha ofrecido porque no piensas que la necesitas. Si puede convencerlos de que el problema es la otra persona, pueden entonces pasarse todo el tiempo señalándose y culpándose,
Y mientras estén haciendo eso se autojustificarán más y la condición de su matrimonio se empeorará. Pero hay una segunda mentira. El enemigo de sus almas y su matrimonio les susurrará al oído lo siguiente: ustedes no tienen lo que se necesita. Él se esforzará por convencerlos de que ustedes simplemente no tienen lo que se requiere para enfrentar las realidades de sus diferencias con esperanza y coraje. Él los tentará a ceder o darse por vencidos. Los tentará a huir, a esconderse y a darle lugar a cosas que no pueden resistir. Hará lo posible para hacerlos sentir pobres y débiles. Y si Él puede hacer que minimicen su pecado y duden de la provisión de Dios, ya los tiene en su poder. Lidiar con sus diferencias no se trata solo de comunicarse, negociar y comprometerse. Es una guerra espiritual. Ustedes todavía son pecadores y son capaces de desear, pensar, hablar y actuar de una manera que no solo es fundamentalmente errada sino destructiva para la unidad, el entendimiento y el amor en su matrimonio. Nunca son solo ustedes dos. Ustedes viven en un mundo donde existe el mal. No podemos vivir con una mentalidad negligente y acomodada, como si todo estuviese en paz. La guerra ruge. Tenemos que ser guerreros buenos, sabios y alertas en esta batalla por el control de nuestros corazones. 6. Creen algo nuevo. El matrimonio no fue creado para ser una interminable serie de escaramuzas para ver quién de los dos impone su voluntad. La casa, la vida y el horario de ustedes no deben reflejar la visión, el gusto, el deseo, las decisiones o los instintos de solo uno de ustedes. No. Dios quiere que sus vidas lleguen a estar tan absolutamente integradas, tan maravillosamente entrelazadas en todo, reflejando tal compromiso diario de cooperación, que no haya otra manera de definirlo sino como una sola carne. Ustedes han celebrado las diferencias con las que fueron creados y cómo las influencias a lo largo de sus vidas los han moldeado, pero también han comprendido la visión de cómo Dios los ha escogido para unirlos en matrimonio y por el darles mejor forma en experiencia y perspectiva y más madurez en carácter. En otras palabras, por la gracia de Dios ustedes han hecho un mejor uso de sus diferencias para ser mejores y más capaces de ser y de hacer aquello para lo que Dios los ha llamado. Mientras estaba sentado con Juan y Macrina escuchando la historia del dolor y la decepción de su conflicto matrimonial, me impresionaba cómo habían tenido la habilidad de vivir separadamente juntos. No se habían convertido en una sola carne de ninguna manera. Más bien sus diferencias los irritaban cada vez más y su perturbación se incrementaba por el hecho de que habían llegado al punto en el que era prácticamente imposible hacer algo juntos sin tener un debate severo que de inmediato descendía para convertirse en una debilitante pelea. Se decían y se hacían mutuamente cosas dolorosas que los dejaban decididos a no tener que pasar por eso nuevamente. Así, que en lugar de seguir el patrón que hemos estado considerando, de crecer en aprecio y unidad, ellos lidiaban con sus diferencias viviendo vidas separadas, y procuraban pasar el día y controlar un mal final cuando era necesario hacer algo juntos. Noche tras noche iban desalentados o enojados a la cama. Y mientras más sucedía esto, más se preguntaba cada uno por separado si habrían cometido un gran error al casarse. Sin embargo, mientras más conocía a Juan y a Macrina, más podía ver la sabiduría de Dios al haberlos unido. Juan realmente necesitaba volverse un hombre más razonable y mesurado. Necesitaba ver el valor de una planificación bien analizada. Necesitaba crecer en su determinación a examinar sus pensamientos y controlar sus palabras. Tenía mucho que aprender de Macrina si tan solo pudiese dejar de sentirse amenazado y celebrase la maravilla de que Dios la hubiese traído a su vida. Macrina necesitaba ser sacada de su acomodamiento. Ella llevaba consigo un paquete de dones sin usar porque siempre optaba por lo que le era familiar y confortable. Parecía incapaz de ser espontánea y se ponía demasiado tensa cuando tenía que lidiar con algo que no había anticipado o que era parte de su plan. Estaba motivada por el miedo más de lo que se daba cuenta.
Era imposible conocerla y no impresionarse con la sabiduría de Dios al hacer que su historia estuviese entrelazada con la de Juan. En un verdadero sentido, Juan era el hombre perfecto para Macrina y era bueno que estuviesen juntos. No quiero decir que él era perfecto, porque estaba muy lejos de ello, pero él trajo una serie de dones innatos y de experiencias que fueron el balance perfecto para Macrina. Ella en verdad tenía muchísimo que aprender y que ganar de Juan. Lo que estoy diciendo es que Juan era fuerte donde Macrina era débil, y Macrina era fuerte donde Juan era débil. Es maravilloso mirar a la distancia y considerar la sabiduría de Dios al unirlos. Sin embargo, en lugar de capitalizar el uno en la fortaleza del otro y crecer en base a ello, se frustraban el uno por las debilidades del otro. Al hacer esto, en lugar de crecer en carácter y unidad, participaban en una silenciosa conspiración de desconfianza, temor, desunión, dolor, ira y decepción en su matrimonio. Pensaban que su matrimonio era imposible. Pero la verdad es que habían entrado en una relación de maravillosas posibilidades y la habían convertido en algo imposible por su obstinada renuencia a escuchar, dar, servir y aprender. Yo me sentaba con ellos y pensaba, este matrimonio podría ser algo hermoso, pero miren en lo que se ha convertido. Sin embargo, hubo algo que hicieron bien, en su dolor y decepción, echaron manos de sus recursos. No estaban solos. Macrina había cultivado una relación con una mujer de la iglesia mayor que ella, quien había estado casada por 30 años. El miedo y la vergüenza habían evitado que Macrina fuera honesta con su amiga sobre lo que estaba sucediendo en su matrimonio, pero hubo un momento en que su desesperación llegó a ser tan fuerte que pudo más que su miedo y entonces buscó ayuda. Fue a través del consejo de esta mujer mayor que Juan y Macrina terminaron acudiendo a mí. Se tomó un tiempo, pero estas dos desesperadas personas se convirtieron en celebradores y comenzaron a vivir una verdadera vida de unidad. 7. Admitan humildemente que el conflicto es continuo. Las buenas nuevas de la gracia del Señor Jesucristo consisten en que ustedes tienen toda la ayuda que necesitarán para enfrentar lo que haya escrito en sus vidas aquel que está escribiendo su historia. Pero tienen que enfrentar con humildad el hecho de que hasta que no lleguen a su reino final, donde el pecado, el sufrimiento y la muerte ya no existirán, van a necesitar su rescate, perdón, poder y liberación momento a momento, cada día. Nunca se van a graduar en la gracia. Con esto quiero decir que su matrimonio nunca llegará al punto en el que puedan tirarse a la cama, relajarse y dejar de luchar. Mientras el pecado viva dentro de ustedes con sus instintos antisociales enfocados en el ego, necesitarán vivir con ojos abiertos, oídos atentos y corazones accesibles. Ninguno de nosotros es todo lo que la gracia puede hacer de nosotros. Ni uno solo de nuestros matrimonios es todo lo que Dios ha diseñado que sean. Nadie que lea esto puede decir, nuestro matrimonio es perfecto y no necesita crecer en manera alguna. Todos tenemos que confesar que cada día tenemos conflictos con el pecado. Todos los días decimos y hacemos cosas erradas. Todos los días deseamos y pensamos cosas que no deberíamos. Todos los días caemos de nuevo en actitudes egocéntricas queriendo vivir para nosotros y no para Dios y nuestro cónyuge. No queremos celebrar como se debe, la forma en que Dios ha hecho a nuestro esposo o esposa. Nos irritamos e impacientamos porque queremos que nuestro cónyuge sea nuestro clon, y no queremos tener que lidiar con la dificultad de amoldar nuestra vida a su lado para que sea una con la de él o ella. Amamos nuestra comodidad más de lo que nos amamos el uno al otro. Queremos hacer las cosas a nuestra manera más que a la manera de Dios. Queremos que las cosas sean hechas a nuestra manera sin considerar otras maneras o que se nos pida admitir que hay maneras mejores que las de nosotros. No queremos admitir que hay maneras en las cuales nuestro esposo o esposa son más fuertes y maduros que nosotros. No queremos admitir que no todo puede ser reducido a un bueno o malo moral. No nos gusta vivir con diferencias. Tenemos que admitir humildemente que el conflicto aún sigue,
pero no por eso tenemos que darle lugar al fatalismo o al pesimismo, porque la gracia nos garantiza que no estamos solos. La gracia ha unido a Jesús con nosotros y nos ha unido a nosotros con Jesús para siempre. La gracia está obrando para rescatarnos de nuestro diminuto reino personal para vivir juntos en la exuberancia del vasto reino del amor de Dios. Su Rey y Salvador sigue trabajando, aunque se den por vencidos. Él los ama aunque no tengan la suficiente sensibilidad para amarse el uno al otro o para amarlo a Él. Él obra fuera de ustedes para hacerlos sensibles a su necesidad y trabaja dentro de ustedes para darles lo que necesitan. Ustedes nunca llegan a un punto donde Él no esté presente. Nunca viven en una relación donde Él no esté involucrado. Nunca enfrentan una decepción, tentación, responsabilidad, obligación, oportunidad o llamado sin los recursos de su gracia. En sus más oscuros momentos su gracia ilumina su camino. En sus más profundas decepciones, su amor les da esperanza. Cuando están débiles y exhaustos, su fuerza les da un motivo para continuar. Cuando están confusos y no saben qué hacer, su sabiduría les da dirección. En los momentos cuando se sienten heridos y solos, Él los conforta con sus manos amorosas y sanadoras. Cuando se han extraviado, Él los busca, los encuentra y los trae de regreso. Su esperanza para un matrimonio permanente y amoroso se encuentra en un lugar, el amor de Dios por ustedes. Admitan que lo necesitan y entréguense a celebrar el hecho de que Dios los ha unido para la gloria de Él y para el bien de ustedes. Y recuerden, Él no los llamará a una tarea sin darles, en su gracia, lo que necesitan para realizarla. Lo que cuenta para lograr un matrimonio feliz no es tanto cuán compatibles son ustedes, sino cómo enfrentan la incompatibilidad. Leo Tolstoy. El amor no se suicida. Nosotros tenemos que matarlo para que muera. Aunque con frecuencia simplemente muere a causa de nuestra negligencia. Diane Soye. Compromiso 1. Nos entregaremos a un estilo de vida de confesión y perdón. Compromiso 2. Haremos del crecimiento y el cambio nuestra agenda diaria. Compromiso 3. Trabajaremos unidos para formar un vínculo robusto de confianza. Compromiso 4. Nos comprometeremos a cultivar una relación de amor. Compromiso 5. Negociaremos nuestras diferencias con aprecio y gracia. Compromiso 6. Trabajaremos para proteger nuestro matrimonio.